Un saludo cordial, amigos. Estamos de nuevo en María Visión, en el programa Sabiduría, Ciencia y Fe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy apropiado porque estamos prácticamente acabando un año, esperando el que viene. Y como siempre, el paso del tiempo nos lleva a que los hombres recordemos un hecho en el cual se compromete no solamente nuestro ahora, sino sobre todo nuestro destino, nuestro futuro. Estoy hablando del hombre y de la persona y del hombre que tiene esa posibilidad certísima de que todos, absolutamente todos, vamos a morir. Sabemos que la muerte tiene tres características. Es universal. Blancos y negros, amarillos y rojos, de cualquier país, de cualquier nivel intelectual o económico, todos vamos a morir. El presidente de la República, el rey de España, la reina de Inglaterra, tú y yo, estamos ante la muerte. La muerte no es para asustarse. El pensamiento de la muerte es para corregirse. Y para eso hay que tener una buena antropología, es decir, un buen concepto de lo que es la persona, el hombre, del cual hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo hablar de la muerte de un vegetal, la muerte vegetativa, muere el vegetal, y el alma vegetal muere con el vegetal. Del alma del animal, que muere un alma sensitiva, no intelectiva, no espiritual, que depende del cuerpo y muere con el cuerpo del perro, con el cuerpo. Contigo y conmigo no pasa eso, aunque hay algunos, los materialistas, que piensan de esta manera. Por eso, para hablar de la muerte, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la persona de la que vamos a hablar, que es la que va a morir, concretamente del hombre, de la persona, que prácticamente es lo mismo, aunque ahora desgraciadamente hay ideologías, alguna vez lo hemos comentado, en que no basta con ser humano para decir que se es persona. En una buena filosofía y en una buena teología, todo hombre, todo ser humano es persona. Frente a lo que dicen el personismo, un tal Tristan Engelhardt, un tal Singer, para los cuales no basta ser y nacer humano, sino que hace falta que la sociedad en la que vivimos acepte o nos califique como personas. Y para eso exigen tener un conocimiento intelectual maduro, tener una plena conciencia, tener una plena responsabilidad jurídica, estar sanos mentalmente, más otras cuantas condiciones que cada sociedad ponga. Por supuesto, no es ahora el tema, pero no es esa la realidad. La realidad es que a lo largo de la vida y a lo largo de la historia, siempre el hombre se ha planteado: ¿qué me va a pasar a mí cuando me muera? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿No hay nada? ¿Hay algo? ¿Me espera otra vida? ¿Es la misma vida? Eso es lo que vamos a tratar de alguna manera de explicar el día de hoy. El estudio del hombre es evidentemente uno de los empeños de la filosofía de todos los tiempos, no solamente de la moderna. Ahora, en la moderna, que se ha hecho muy materialista en algunos aspectos y en algunas dimensiones, la antropología se juega la verdad cristiana sobre el más allá. La teología explica la vida futura del hombre en su misma existencia terrena y luego como una continuación de esa existencia ya no terrena, sino eterna, con Dios o sin Dios, explica cómo vamos a vivir o trata de explicar cómo vamos a vivir. Para los cristianos es la misma persona, yo y tú y yo, los que después de la muerte vamos a continuar viviendo, pero no de la misma manera. En ese momento y primordialmente no tendremos cuerpo. El cuerpo vendrá después de la resurrección de los muertos. ¿Qué ha pasado y cómo hemos llegado a este conocimiento? Como comentaba, los filósofos se han preocupado desde el primer momento de un tema que es evidentemente importante. Platón, por ejemplo, sostuvo que el hombre era una unión de cuerpo y de alma, pero sostiene un dualismo. Una cosa es el cuerpo y otra completamente distinta es el alma. Eso se llama dualismo. Veremos luego que modernamente Descartes piensa de una manera parecida. En Platón da ejemplos como el barquero con la barca, el caballero con el caballo. Pues el cuerpo es el obstáculo, es un poco la cárcel, es un poco el enemigo del alma. Y el verdadero hombre no es el cuerpo del hombre, su enemigo, sino que es el alma, que incluso tiene un dominio sobre el cuerpo. Por eso hay que deshacerse del cuerpo, hay que destruir el cuerpo, no hay que tener en cuenta el cuerpo. Esto exagerando un poco, no es que Platón lo diga con estas palabras, pero sí aparece
en Platón lo que se ha llamado lo posible el menosprecio del cuerpo, la no valoración del cuerpo. Incluso en esa unión accidental, no sustancial como veremos que es, del cuerpo con el alma, Platón sostiene que es una actitud violenta del alma sobre el cuerpo. Es decir, el alma debe dominar por completo, someter por completo, sujetar por completo la dimensión corpórea a lo que llamamos nosotros dimensión espiritual. Esto lo dice San Pablo en el Fedro y por eso la muerte él la entendía como una especie de liberación. El cuerpo se deshace y el alma sale flotando, no sabemos hacia dónde, sale flotando. Platón piensa que el alma es inmortal, no tiene esa idea completamente clara, pero sí no piensa cómo, no sabe cómo puede, una vez deshecha del cuerpo, no sabe qué pasa con ella. Nosotros sí sabemos lo que pasa con ella. Esta postura fue renovada, más filosóficamente diría yo, quizá por Descartes. Para Descartes no hay más que dos realidades. Bueno, hay tres realidades. Una que es la realidad infinita, la sustancia infinita que es Dios. Y dos sustancias finitas que son extensa, res extensa, cuya esencia es la extensión, que es la materia, y una res cogitans, cuya esencia es el pensamiento. Pero entre la res cogitans y la res extensa no hay una unión sustancial, como dirá Santo Tomás y como decimos nosotros, sino una unión que es simplemente accidental. Nunca pudo Descartes encontrar la manera para explicar esa unidad psicofísica que se da siempre en la persona humana, en el yo humano. Lo quiso explicar diciendo una tontería que no tiene ningún fundamento físico, ni biológico, ni médico, de la glándula pineal. Él imaginaba que una glándula, que sospecha que está más o menos en el cerebro, en la parte baja del cerebro, había una unión, ahí se unía, ¿no? Algo parecido le pareció a Leibniz. Leibniz arma, como no puede explicar la armonía maravillosa que existe en el cuerpo y en el alma, ¿por qué si me duele la cabeza no puedo rezar a gusto? ¿Por qué si estoy con una preocupación tremenda no puedo pensar bien? ¿Por qué si estoy enfermo no me funciona la cabeza? ¿Por qué si tengo dolor de cabeza no puedo? Este tipo de cosas Leibniz lo explicaba porque admitía la existencia de Dios como Descartes y decía que Dios había puesto una armonía preestablecida, había una maravillosa unión, algo así como alguien lo explicó posteriormente, estos aviones que tenían establecido, disparaban, estaba armónicamente penetrados con las vueltas de las hélices, de manera que al disparar no se diera la hélice. Esto evidentemente es una explicación muy pobre que tampoco explica absolutamente nada. Aristóteles no va por esa línea. Aristóteles critica a Platón. Aristóteles dice que el alma es la forma del cuerpo, que es lo que va a decir después Santo Tomás. Es decir, el alma es una realidad que está en el cuerpo y con el cuerpo y que explica, es como la forma del cuerpo. El alma es la vida del cuerpo. Hay una unión que es sustancial. El cuerpo y el alma son dos realidades que no dan dos sustancias separadas, sino una sustancia única. Y esto es lo que la Iglesia ha sostenido en su doctrina a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aristóteles, en su obra de Ánima, tiene como objeto la refutación del dualismo platónico y especifica la función del alma como forma del cuerpo. Es lo que va a decir Santo Tomás en su libro, en su comentario al libro aristotélico, y en el de Ánima dice Santo Tomás que el alma es la forma del cuerpo. Ánima intelectiva es forma corporis, Suma Teológica, cuestión 76. Cita Aristóteles. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Santo Tomás, la interpretación que se hacía de Aristóteles era una interpretación equivocada que venía de Averroes. Averroes dice que lo que es inmortal no es el alma, sino un entendimiento que es único para toda la humanidad y que se manifiesta a la actividad de cada alma. Estas son cosas un poquito filosóficas, difíciles de encontrar, pero hay un problema que hay que resolver que no está, pues ni siquiera está claro hoy. Está claro, pero muchos no lo ven de esa manera, que es que Santo Tomás se da cuenta de que si yo hablo del hombre, no puedo decir que el hombre es solo alma, como diría prácticamente Platón, o no puedo decir que es solo cuerpo, como dirían los materialistas, sino que es cuerpo y alma. Homo non es anima tantum. El hombre no es el alma solamente. Anima mea non es ego. El alma no es solo mi yo.
Mi yo va a ser un poco la persona, lo vamos a decir ahora. Bueno, pues el problema de todo esto es que en la época moderna, sobre todo en el siglo XX y sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, el siglo pasado, sobre todo a la década de los 60, ha habido un fenómeno muy curioso. Es decir, que queriendo basarse en la Biblia, al explicar qué pasaba con el hombre, muchos filósofos modernos, sobre todo de tipo protestante, lo que han decidido era que eso de decir cuerpo y alma era griego, que lo típico del cristianismo era la resurrección de los muertos, que lo típico de los griegos era la inmortalidad del alma, pero lo propiamente cristiano sería la resurrección del cuerpo. Esto ha motivado que ciertos teólogos protestantes y algunos católicos han ido acabando en la negación del alma, curiosamente. Por ejemplo, Brunner, Bullmann afirman de tal manera la inmortalidad del alma como cosa griega y se olvidan que la resurrección del cuerpo es para ellos lo principal. El alma se va como diluyendo. Entonces, al no afirmar la existencia propia, el ese propio del alma, lo que consideran es que la resurrección del cuerpo es inmediata. Ha pasado cosas, por ejemplo, incluso algún sacerdote católico que en un entierro, esto me lo ha comentado una persona presencial, después de que han metido la caja en tierra y lanzan, cosa que ahora es muy poco, lo que generalmente lo creman, ¿no? Pero entierran, echan arena, la gente está llorando, rezando, no, ya no rece, no, ya resucitó. Es decir, que no hay resurrección de los muertos después del juicio final, sino que la resurrección es en este momento. La consecuencia de todo esto es que nos quedamos con el cuerpo, pero no sabemos qué ha pasado con el alma. Y desgraciadamente, negada o no suficientemente afirmada la inmortalidad del alma, resulta que lo que se proclama es la resurrección inmediata después de la muerte. Con lo cual, pues nos planteamos una serie de problemas tremendos desde el punto de vista católico, como sería la inmortalidad propia de cada uno de nosotros, la asunción de la Virgen, el juicio final, la resurrección de los muertos por parte de Jesucristo al final de los tiempos, una serie de cosas que nos estamos cargando enseñanzas de la teología. ¿Qué pasó o quiénes y dónde son estos? Pues, como les comentaba, un teólogo protestante, Kuhlmann, exageró su eslogan al contraponer la inmortalidad del alma como idea griega a la resurrección del cuerpo, que sería exclusiva del pensamiento cristiano. Algunos pensadores católicos, incluso en un primer momento también hay un poquito por ahí, en el monismo, es decir, dualismo, admito cuerpo y alma. Veremos que esto también está, el dualismo está malo, hablaremos de una dualidad. Pero también el monismo, o solo cuerpo o solo alma, nos hemos cargado lo que es la persona cristiana. Ahí un poquito, hubo una época cuando el cardenal Ratzinger era cardenal en los primeros tiempos, él se corrigió después, en aquel libro que escribió sobre la escatología. Había como quedado un poquito impresionado por la tesis de aquellos momentos, que era única, y luego ha sostenido la tesis normal de la dualidad, no del dualismo del cuerpo y del alma. Pero hubo otros, como un tal Boros, un católico, en España, pues uno muy famoso que es Ruy de la Peña, que no explicaron estas cosas bien. Quedaba, por evitar el dualismo, acababan en el monismo y dejaban el alma flotando sin saber ni cómo ni por qué. Y aprovechaban, no me voy a meter en esto porque nos llevaría muy lejos, lo que decía la Sagrada Escritura, y que en las palabras, como sabemos, en el arameo, los términos hebreos son basar y nefes, que equivalen a soma griego y psique latín, cuerpo y alma latinos, y sars y psique en griego. Es evidente que esta división está en el hebreo, esta división está en el latín. Pero hay que recordar que el sentido que tiene en la Biblia, cuando se habla de sars, es carne animada. Y cuando se habla de psique, es psique animado también. Es decir, que nunca se habla de referencia a la persona entera con una de las dos palabras que explican parte de lo que es. Quizá le estoy complicando un poquito el asunto, pero es eso. Ahora, se llegó a tal caso que incluso teólogos muy conocidos, como por ejemplo el padre Alfaro, que es un teólogo por otra parte pues muy connotado, escribe un libro sobre el hombre y no utiliza la palabra alma para nada. Hay antropólogos modernos que hablan del hombre y el alma no existe. La evitan por completo,
como si fuera pecado hablar del alma. Eso no es cristiano. Que quede perfectamente claro que la distinción cuerpo y alma es, no lo olvidemos, es evangélica. Concretamente, ¿qué dice San Mateo? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es muy claro. Entonces, esto tenemos que irlo entendiendo. Por eso se motivó que tuviera el año 1979 que intervenir la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida entonces por el cardenal Sepper, y emitiese una carta que respecto a algunas cuestiones de la escatología. Y ahí precisaba estos errores que estaban surgiendo y que ya aparecían en escritos, aparecían en conferencias, aparecían en artículos y aparecían también en libros. Eso motivó el asunto. ¿Y qué hizo este documento? Este documento lo que vino fue a resaltar Congregación para la Doctrina de la Fe, voy a decirlo y con eso termino esta primera parte. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Para designar este elemento, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición, aunque no ignora que este término tiene en la Biblia diversas acepciones. Sin embargo, piensa que no se da razón alguna válida para rechazarlo y considera al mismo tiempo que un término verbal es absolutamente indispensable para sostener la fe de los cristianos. Pues todo esto vale la pena que lo tengamos muy, muy claro, porque efectivamente hubo momentos en que hasta, por ejemplo, del misal desapareció la palabra alma. Por ejemplo, en el libro que se usa para el sepelio, pues no se hablaba del alma, se hablaba solo del cuerpo. Entonces, Hans Küng incluso, sin aportar datos que lo confirmen, en uno de sus libros dice que el término alma no tiene constancia en la tradición cristiana. Eso es una barbaridad, con perdón de Hans Küng, porque como hemos dicho, sí está en la Sagrada Escritura. Como comentábamos, estas teorías ponían en peligro las creencias católicas de siempre tradicionales sobre la pervivencia del alma después de la muerte y la esperanza del alma que se reunía con el cuerpo en el momento del juicio final, salvo, como ya sabemos, el cuerpo y el alma de Cristo están unidos al Señor ya desde ahora, desde siempre, y la Virgen igual desde su asunción a los cielos. Por eso la respuesta magisterial ha venido en el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual recuerda algo que es muy importante. En el único pasaje que tiene en latín, la traducción castellana, que está en latín en todos los textos del Catecismo de la Iglesia Católica, es precisamente corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma. Esto está tomado de la Constitución Gaudium et Spes número 14 del Concilio Vaticano II y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 362. Se lo leo textualmente. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis, recordamos, 2:7. Por lo tanto, el hombre en su totalidad, cuerpo y alma, es querido por Dios y hecho por Dios, con la colaboración del papá y de la mamá, por supuesto. Esa es la realidad. También el Catecismo explica esto. A menudo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 363, siguiente al que acabo de leer, a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana. Tiene un concepto más amplio. O toda la persona humana. Por ejemplo, Mateo 16:25, Hechos 2:41, pero también designa lo que hay de más íntimo en el hombre, Mateo 26:38, Juan 12:27, y de más valor en él, Mateo 10:28, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre.
número 363 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante que esto lo recordemos, porque desgraciadamente hoy se olvida mucho. El cuerpo del hombre, sigue diciéndonos el Catecismo, participa de la dignidad, de la imagen de Dios. Es cuerpo humano, precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Algo que ninguna antropología, ni de hecho, podría suponer. Es la realidad, ¿no? El Catecismo concluye esta reflexión recordando el Vaticano II y el Concilio de Viena, muy antiguo. Dice así: la unidad del cuerpo y del alma es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Recordemos que la forma es un principio constitutivo del ser que da el que es, lo que es, da la esencia de lo que es. Forma da ese rey, la forma da lo que es la cosa, y todo ser, todo ente actúa de acuerdo con su forma. Son principios que están ya en Aristóteles. Bueno, pues esto es muy importante. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano, es un cuerpo viviente. Es en el hombre, el espíritu y la materia, no dos dualidades distintas, accidentalmente unidas, sino dos naturalezas unidas. Y su unión constituye una única naturaleza. Por eso a veces se habla de sustancia incompleta. Sustancia incompleta es el cuerpo, sustancia incompleta es el alma, el compuesto es cuerpo y alma que dan el ser humano, el individuo humano, la persona humana. Esto es maravilloso. Por tanto, el hombre no tiene cuerpo, sino que es cuerpo, es corporeidad. Por ejemplo, hay autores como Santo Tomás, que nos dice: homo non es anima tantum, lo hemos comentado ya. El ragione humana nature, el cuerpo pertenece a la naturaleza humana, le pertenece tener un cuerpo verdadero. Es ragione humane nature pertinet verum corpus avere. Es el Suma Teológica, cuestión tercera parte, cuestión quinta. Bueno, y otros muchos autores también. Es interesante en la filosofía moderna, por ejemplo, Gabriel Marcel, que es un autor que para mí tiene mucha consideración, porque es uno de los grandes pensadores de la esperanza del siglo pasado, dice: yo soy mi cuerpo. Es verdad, yo soy mi cuerpo. Pero es fino y dice filosóficamente: hay que distinguir el cuerpo objeto del cuerpo sujeto. El cuerpo objeto sería la pura materialidad, pero el cuerpo sujeto es el yo que tiene el cuerpo que hace con el alma la persona humana. Esto es una verdadera maravilla. Santo Tomás afirma que el cuerpo muerto y el cuerpo vivo no son de la misma especie. Corpus enim mortuum et corpus vivum non sunt eiusden speciae. Suma Teológica, prima segunda, cuestión 18. Bueno, todo esto nos lleva a que el alma sola no es el hombre. El alma sola es una parte de la naturaleza humana. No es la naturaleza humana completa, porque le falta la racionalidad. Y se es persona en la misma medida en que se goza de un alma y de un cuerpo sustancialmente unidos. Esto es muy importante. Es tan fuerte el asunto que cuando en la muerte Santo Tomás, y aquí hay una discusión muy fuerte, Santo Tomás se pregunta si el alma separada del cuerpo después de la muerte es persona. Y aquí hay una respuesta muy curiosa. Para Santo Tomás no es persona. ¿Y por qué no es persona? Porque la persona es la unión sustancial del cuerpo y de alma. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Por tanto, ¿y si no es persona, qué es? La respuesta podría ser un alguien, un algo personal, que tiene, como los ángeles, que son individuales, cada alma tiene su peculiaridad propia. Como no tenemos experiencia de esto, no podemos definirlo de una manera exacta, pero sí podemos decir esto que estoy comentando ahora, ¿no? Esto es una realidad. El alma, una vez separada del cuerpo, conserva su ser, por el cual tiene ser también el cuerpo. Es cuerpo y no es, por ejemplo, cadáver. ¿Qué diferencia existe entre el cuerpo y el cadáver? El cadáver ha perdido el alma, ya no está animado. Son puras sustancias materiales
corpóreas, lo que tú quieras, pero ya no es el cuerpo con el alma que dan el yo y la persona humana, ¿no? Por eso es muy importante tener esta terminología clara, separada el alma del cuerpo, ya no tenemos al hombre. ¿Es alguien el alma? Sí, porque es un sujeto espiritual, yo, portador de una realidad espiritual, y eso es la persona. Claro, como Santo Tomás tiene mucha potencia, dice eso, ¿no? Pero por lo menos podemos decir que es un alguien, eso está claro. El alma, si no es persona, es personal. Tiene una personalidad, es un sujeto. Si la persona es el sujeto portador de una naturaleza espiritual, el yo portador de una naturaleza espiritual, el alma separada es un yo portador de una naturaleza espiritual. En ese sentido, sería una persona. En el sentido que usa Santo Tomás admite que la persona no más es el cuerpo unido al alma, entonces no es persona. Bueno, los teólogos, incluso los católicos, suelen discutiendo, se puede discutir, la Iglesia no ha dicho nada. Lo que sí está claro es que el alma sigue subsistiendo después de la muerte. El cuerpo se convierte en cadáver y por la resurrección, esto lo sabemos por teología, la relación que ese alma sigue teniendo con cada una de las sustancias que he informado corpóreas, vendrá la potencia de la resurrección. Eso es lo bonito de nosotros. Por lo tanto, si no toda sustancia individual es hipóstasis o persona, sino la que posee naturaleza específica completa, tiene razón Santo Tomás. Pero si entendemos por persona un sujeto puramente espiritual que tiene un yo, pues eso también podría ser la persona. En definitiva, lo que nos importa en esto no es tanto esta pequeña distinción que hay entre los católicos, porque estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, un autor moderno de Navarra, Juan Cruz, dice: si bien el alma separada no es persona, no pierde su individualidad, ni se reabsorbe en una entidad espiritual única con la destrucción del cuerpo. Las almas humanas permanecen multiplicadas en su propio ser, manteniendo a la vez su función de formas del cuerpo y su condición personal. En definitiva, para que no se armen ustedes bolas, vamos a lo fundamental, y es que, ¿qué es lo que negamos? El dualismo y el monismo. El ser humano no es ni alma separada del cuerpo, ni cuerpo separado del alma. Los dos no están unidos accidentalmente, sino sustancialmente. La unidad maravillosa, armónica, de cuerpo y alma dan ese ser que eres tú y ese ser que soy yo, que en el momento de la muerte se separa. El cuerpo queda un conglomerado de sustancias corpóreas, átomos del cuerpo, el alma no. El alma no es compuesta, el alma es simple individual. Es muy difícil explicarlo porque no tenemos experiencia de ello, ¿no? Pero sí, la razón nos dice cómo son las cosas, ¿no? Claro, hay una serie de preguntas que se las dejo a ustedes pues para que las piensen también, que también me las hago yo. ¿Qué tipo de existencia conviene al alma separada del cuerpo? ¿Es una existencia plenamente humana dado que carece de cuerpo, el cual es constitutivo? ¿Se puede comunicar entre sí? A estas y otras preguntas no podemos dar una respuesta porque no tenemos experiencia de ella. Por eso creo que podemos decir: el alma separada no es persona, pero es un ser personal, pues es parte esencial de la persona. Y ya podemos entrar en el sentido antropológico y cristiano que tiene la muerte, que es un poco lo que viene a ver. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. ¿Y qué pasa después de la muerte? Un día hablaremos, porque hay algunos que dicen que el alma se transmigra, se pasa a otras personas. Esto ni hay experiencia teológica, ni filosófica, ni física, ni biológica, ni histórica, ni nada de nada. Simplemente piensen en una tontería. Si fuera verdad lo de la transmigración de las almas, habría que preguntarse si entonces no se muere realmente y sigue uno vivo. Entonces resulta que si somos ahora 7.000 millones y mueren 50 millones al año, 50 millones se siguen vivos. ¿Dónde están esos 50 millones vivos? Yo no los veo por ninguna parte. Lo que veo es un cuerpo que ha fallecido, que se ha convertido en cenizas, y lo que veo es un alma que no la veo, pero que la veré el día de mañana, y que si es la mía, la gozaré. Bueno, pero el problema va por ahí. Aquí pasa una cosa muy importante. ¿Quiénes son los que niegan el alma? Los materialistas. Marx, socialistas, comunistas y todos los que no admiten más que una realidad, el monismo de la materia. No existe más que una realidad que ser es ser materia. Es curioso, si lees las obras de Marx, yo no las he leído todas, pero por lo que he visto y lo que he oído hasta ahora, no aparece nunca el término del alma. Nunca. Para Marx no hay alma.
No sé cómo se veré con su mujer, ni con sus hijos si los tuvo, etcétera, 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 no lo sé. Y otros se angustian, por ejemplo, los existencialistas, Mateos, como Sartre, hablan de asco, la náusea, sin sentido. La muerte solo aparece una vez en las obras de Karl Marx, y es no para expresar la supervivencia del yo ni del tú, sino de el comunismo, de la colectividad. Algo lo mismo le pasa o le pasaría a Hitler. Lo que importa, ¿qué pasa con el hitleriano? No muere, sí muere, pero no muere. ¿Qué no muere? El hitlerismo. No muere el nazismo. No muere el colectivismo, no muere el marxismo. Cuenta Karl Jaspers, en un congreso marxista al que él perteneció, que después de hablar de este tipo de cosas y de negar el futuro del alma, la vida del alma, entonces un espontáneo del público le cuestionó al ponente qué sucedería en caso de que en esa sociedad utópica que llamamos marxista, que no apareció nunca, una pareja de nuevos esposos, como no había iglesia, al salir del ayuntamiento, donde acababan de firmar su matrimonio, vamos a suponerlo, y un futuro feliz, resulta que fueron, como si estuviéramos en Guadalajara, atropellados por un camión. Silencio en la sala. Respuesta del marxista. En la sociedad del futuro será tan perfecta que no habrá accidentes de tráfico. La carcajada fue general, como es lógico, ¿no? No habrá accidentes de tráfico. Es la típica utopía propia de nuestros gobernantes, ¿no? Pues la realidad es esa. En cambio, Unamuno habla del sentimiento trágico de la vida. San Agustín, como sabemos, al principio de su vida, cuando está cambiando, cuando está cristianizándose, escribe en sus confesiones: factus eran ipse mi magna questio et interrogaban animam meam. ¿Qué quiere decir esto? Me había hecho para mí, me había convertido para mí en la gran cuestión, en el gran interrogante, en el qué soy, en la pregunta fundamental: ¿yo quién soy? La muerte es para Heidegger la pérdida del Dasein. Es una salida del mundo sin perder el ser en el mundo. Tampoco podemos quedar con Epicuro. No te preocupes, ¿para qué te preocupes? Si está la muerte, ya no estás tú. Y si estás tú, ya no está la muerte. ¿Cómo no? Se murió mi madre, ya está mi madre. Ahí está la muerte. Y aquí estoy yo. No hay que desaparecer la muerte. Epicuro es una tontería, como lo hemos comentado muchísimas veces. Por lo tanto, es mejor lo que nos dice el Concilio Vaticano II cuando habla de este tema del que venimos hablando. Dice: el máximo enigma. Esto está sacado de la Gaudium et Spes número 18, un documento del Concilio Vaticano II. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Continuaremos con este tema, que es muy bonito y muy bueno, para que vayamos de alguna manera recopilando, repensando y profundizando en estas realidades que a veces las vemos de una manera muy superficial. Continuamos y venimos diciendo cómo para cualquier hombre el máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Dice el concilio: juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que lleva en sí, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Gaudium Spes número 18. Por eso el mismo texto nos dice: mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, enseñada, leccionada, motivada, empujada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios con un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida
cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándole de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que tienen ya en Dios la verdadera vida, la vida verdadera. Es decir, no hay una religión que tenga un sentido optimista tan serio, tan formal, tan fuerte como nos lo da la revelación cristiana, el sentido cristiano de la vida. Por lo tanto, podríamos resumir la muerte desde estos puntos de vista. Hemos visto ya cómo, por ejemplo, decir por ahí, universalidad de la muerte, sí, mors certa, hora incerta, la muerte es cierta, la hora es incierta. Algo parecía decía San Agustín. San Agustín comenta, incerta omnia, sola mors certa. Todo es incierto, todo es inseguro, solo la muerte es segura. Ahora bien, es un fenómeno natural. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenece a los fenómenos de la naturaleza. Vemos la muerte, no podemos hablar de la muerte de los no animales, de los animales, de los vegetales y de los hombres, evidentemente, ¿no? Dios ha creado al hombre para vivir eternamente, pero no obstante es inmortal en el tiempo, en la eternidad, pues su vida terrena se circunscribe a un espacio limitado. Todo es incierto menos la muerte. La muerte es cierta, pero la muerte es el umbral de la vida eterna con Dios. Por ello, San Pablo la define con ese calificativo de que es el castigo del pecado. Epístola a los Romanos, capítulo 5. Y como tal se presenta como un enemigo a vencer. Esta doctrina es pospuesta como verdad de fe por el Concilio de Trento. Es decir, que hemos de luchar contra el miedo a la muerte, sabiendo que nos espera un destino maravilloso, si estamos con Dios, lógicamente. Es verdad, la muerte es un despojo, es una destrucción. Esa calidad de castigo que entraña el origen por el pecado, evidentemente que la muerte vemos que es una ruina. El cadáver se descompone, hay que enterrarlo, o hay que quemarlo, hay que hacer algo, ¿no? San Pablo habla de abandonar el cuerpo, de que se desmantela la tienda. San Pedro alude a remover la tienda en su segunda carta. Un poco como si estuviéramos en un desierto que nos cobijamos, hay que descobijar la tienda, hay que salir fuera. La muerte despoja al hombre del elemento acogedor de la vida. Eso es cierto, eso es duro. Santo Tomás enseña la muerte roba al hombre lo más digno de ser amado, la vida y el ser. Per mortem privatur id codes maxime deligibile silicet vivere et esse. Palabras estupendas de Santo Tomás, ¿no? Que reflejan precisamente esa muerte como fenómeno natural que nos lleva a un despojo, a una destrucción, nos prive de algo queridísimo. Hay que reconocerlo. ¿A quién no le gusta vivir? Solo al tonto. A los listos, claro que nos encanta la vida, tendrá muchos problemas, estaremos agitados por 50.000 problemas, naturalmente que sí, pero preferimos un poco ir viviendo, eso es lo importante. Por otra parte, la muerte es el fin del tiempo de prueba. Esta vida es la prueba de la que tenemos que examinarnos para pasar a la segunda vida, vamos a llamarla así, que será la eterna. La muerte, pues, es una espera, tenemos que pasarla bien, hay que llegar con las manos llenas. Decía el Papa recientemente en una catequesis, decía, el Santo Padre Francisco nos recuerda que nuestra vida no termina con la muerte. Y luego decía una cosa, quien practica la misericordia no teme a la muerte. Si tenemos las manos llenas con las obras de misericordia, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. De ahí que la Biblia habla también de primera muerte y segunda muerte. La primera muerte es la muerte biológica, la separación del cuerpo y del alma. La segunda muerte es la muerte eterna, es el infierno.
es la separación definitiva, es la condenación final. Ya hablaremos de esto en otro momento. Hablaremos del infierno y del juicio en otro momento, y del purgatorio, y de lo que ustedes quieran. Pero de momento estamos en esto. Y de momento vamos a pensar en la muerte. Recordar que hay un juicio donde se da... Juicio significa crisis. Crisis quiere decir que se juzga lo positivo o lo negativo que hemos hecho en la vida, ¿no? Por eso hay que recordar también que el cristiano sabe que viene la muerte, pero que el que venza en la vida con sus obras de misericordia no será dañada por la segunda muerte, nos lo dice el Apocalipsis. La enseñanza de Jesús sobre la vida eterna ha dado un nuevo sentido a la muerte. El gran aporte de Cristo a la comprensión del fenómeno de la muerte ha sido que Él ha asumido la muerte. Y al asumir la muerte ha conseguido el triunfo de la vida para Él y para todos y para cada uno de nosotros. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? 1 Corintios 15, San Pablo. La muerte redentora de Cristo ha despojado a la muerte de su dominio absoluto sobre el hombre. Le ha arrancado el aguijón. Dado que Cristo venció el poder del demonio, que ha sido el causante del pecado que introdujo la muerte. Él participó para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a las servidumbres. Es un pasaje de los Hebreos. Bueno, vamos a ir terminando. Con esto queremos decir que la muerte es el inicio de la vida eterna. La muerte es perder algo, pero adquirir algo definitivo, que si es el aspecto positivo, el cristiano mediante el bautismo no solo da un vuelco a la muerte que ha introducido el pecado, sino que recibe una nueva vida. Por tanto, la síntesis entre el valor de la muerte y la muerte cristiana la expresa San Pablo en su propia existencia cuando dice que tiene el dilema. Por estar con vosotros deseo seguir viviendo, pero por otra parte deseo estar ya con Jesucristo. Pues esa es la ganancia que cada uno de nosotros debería aprender a conseguir y a ganar. Y quisiera, al terminar, recordar que pueden seguir, por supuesto, ahora que terminemos con la programación de María Visión. Quiero recordarle que aparece en la pantalla que ustedes están viendo teléfonos al que pueden mandar preguntas que me llegan a mí, me van a llegar a mí, o incluso yo estaría encantado de que ustedes, por ejemplo, me den ideas. Por ejemplo, hay una señora que me ha dicho, háblenos de los milagros de Jesucristo. Muy bien, hablaremos algún día de la divinidad de Jesucristo y de los milagros, que precisamente es uno de los datos que nos aseguran la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, encantado de que me hayan escuchado. Pueden mandar escritos, mandarme propuestas, incluso hacerme corrección fraterna. Grita demasiado, no diga palabras, ya me lo han dicho varias veces. Vamos a procurar no insultar a nadie. No hay que insultar a nadie, por supuesto. Este tipo de cosas yo encantado. A mí me ayudan mucho con sus preguntas. Me pasa como en clase. Cuando doy clase yo aprendo con los alumnos. No solamente el maestro enseña, el maestro aprende. Y en estas cosas uno aprende también, porque va viendo un poco las inquietudes de ustedes. Esas inquietudes me llegan a mí y con esas inquietudes yo puedo ir preparando programas que sean adecuados, porque lo que me interesa es cómo resolver las inquietudes que ustedes tienen con los conocimientos que yo he ido adquiriendo a base de sus inquietudes y de las mías, por supuesto que sí. Con esto pues me despido de ustedes. Ojalá que manden muchos datos, ojalá que ahí pueden darles mi teléfono también. Yo no quiero utilizar el portátil porque me llenaría y tengo poco tiempo como para andar contestando muchas cosas, ¿no? Pero las más importantes, las que lleguen, y todas son importantes, por supuesto, haré una selección y de esas cosas pues iremos sacando los temas para que de alguna manera ustedes vayan aumentando su cultura y su fe práctica y operativa como cristianos, y yo al mismo tiempo la satisfacción de ver que estoy ayudando a que tengan yo también un conocimiento de la fe más profundo, más vivo y en el fondo más cristiano.